Ok, ya estamos en vivo. Ok, esperemos que nos puedan hacer saber en los comentarios, si ya se escucha, a ver si, en cuanto comencemos a tener espectadores por ahí, no sé si tengamos por ahí que nos puedan ayudar a decirnos si ya está solucionado el problema del audio, si ya se escucha. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Ok, a ver, tenemos un primer comentario que nos está diciendo de que ya se escucha, que ya nos escuchamos ambos. Perfecto. Perfecto, bueno, ya Ok, solucionado está. se solucionó. Muchas gracias a todos los que están sintonizando y que nos están ayudando a mediar estos problemas técnicos Sí. que suelen suceder, ¿no? Sí, que se nota que no somos ingenieros, que somos psicólogos, estamos haciendo lo posible con la tecnología. Muchísimas gracias a todos los que ahorita se nos están uniendo nuevamente. Gracias por la espera. Una disculpa por los inconvenientes. No sabíamos que esto estaba sucediendo y no sabíamos que era por culpa de los audífonos. Pero muchas gracias a todos los que nos estuvieron escribiendo tratando de ayudarnos. Mil gracias. Pues nuevamente volvemos a aperturar este tema con un poquito de retraso, no vuelve a suceder. Y pues nada, vamos a comenzar otra vez, ¿no? Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este primer ciclo de conferencias del Centro Psicológico CISEI, Psicoterapia y Salud Mental. Me presento, yo soy la psicóloga Nayeli y me complace el día de hoy darle la bienvenida a nuestro primer ponente del día, quien nos estará ofreciendo una ponencia para este marco del Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y el Día Mundial del Cerebro. Con ustedes, el psicólogo Rodrigo Cuevas, psicólogo, psicoterapeuta cognitivo-conductual y miembro de CISEI. Quien nos va a estar impartiendo el tema del día de hoy llamado Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos y procesos cognitivos. Les recordamos a toda nuestra audiencia que por favor si tienen alguna duda, algo que quisieran comentar acerca del tema de nuestro ponente, los invitamos por favor a que nos escriban en los comentarios y al finalizar la ponencia vamos a estar dando un espacio para poder leer los comentarios y también a ir resolviendo dudas en caso de que existan. Igual les recordamos que en CISEI nosotros damos también terapia psicológica individual, de pareja y próximamente en grupal, en modalidad virtual y presencial. Y nos estamos ubicando en Cuernavaca, Morelos, en Cuautla, Morelos y también en Cancún, Quintana Roo, para todas aquellas personas que estén interesadas en obtener pues terapia psicológica. Igual también próximamente vamos a estar teniendo talleres virtuales y también pues si todo sale bien, más ciclos de conferencias. Ahora sí, ya con esta introducción y con todos estos contratiempos, ahora sí, Rodri, te cedo la palabra. Bienvenido y muchísimas gracias por estar. Gracias, psicóloga Nayeli, muchas gracias. Pues bien, ya resueltos los problemas, ya entrados en gastos, como quien dice, pues nuevamente pues muy agradecido de poder estar compartiendo contigo y con todos los que en este momento nos están sintonizando y pues también les agradezco muchísimo su atención. Pues la primer ponencia de este ciclo, acorde a la parte transversal en cuanto a la parte del Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y el Día Mundial del Cerebro, dos conmemoraciones que se complementan bastante bien y pues dentro de las cuales vamos a ahondar en temas. Vamos a poner un poquito también sobre la mesa que el abordaje de estos temas pues va a ser muy básico. Van a ser situaciones en las cuales vamos a meternos, hablar un poco de estos temas de forma muy general. ¿Para qué? Para que también vayamos un poquito profundizando tanto en la parte general como para que también se haga también la invitación de poder profundizar en ciertas áreas del conocimiento, pero en este momento pues vamos a hacerlo de forma muy breve, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Trastorno por déficit de atención en adultos y procesos cognitivos básicos en el marco nuevamente del Día Internacional del Trastorno por déficit de atención y el Día Mundial del Cerebro a cargo de su servidor. ¿Sale?
¿Cuáles van a ser los pilares fundamentales o bueno, bien las preguntas que podemos contestar a través de la siguiente plática, ¿no? Nuevamente vamos a meternos en los temas de forma muy general, haciendo la invitación de profundizar en el conocimiento más adelante y en cierto modo pues vamos a iniciar con alguna pequeña introducción, ¿no? ¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Daremos ahí algunas definiciones. Vamos también a establecer un poco, hablar un poquito de cuál es la causa del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Después vamos a meternos un poquito más en el tema del cerebro, ¿no? Ya propiamente dicho, hablando un poco de la parte de los procesos cognitivos, ¿no? Y haremos entonces, por ende, también la pauta de establecer qué son los procesos cognitivos básicos, ¿sale? Y ya finalmente responderemos un poco a la pregunta de cómo se ve el trastorno por déficit de atención en adultos y cómo se relaciona este trastorno por déficit de atención justamente con estos procesos cognitivos básicos que vamos a ir revisando. ¿Ok? Comencemos entonces por una definición bastante general o una definición por excelencia, digamos de alguna manera, del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es la que viene establecida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es decir, el DSM, para estas fechas en su quinta edición. Lo que nos dice el DSM con respecto al TDAH, a partir de hoy lo vamos a llamar así, es que es un trastorno que se caracteriza por dificultades para realizar tareas. Estas tareas son tareas que requieren atención sostenida, vigilancia, reacción rápida, búsqueda visual o escucha sostenida, ¿vale? Es decir, desde la parte del DSM, las personas que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen dificultades, como el nombre lo dice, en mantener una atención sostenida, en mantener un estado de vigilancia, y también en esta parte veremos una cuestión en la que encontraremos partes que también nos hablarán de hiperactividad o de impulsividad. Esto también va a dificultar mucho la parte de mantener nuevamente una quietud, ¿no? O una situación de escucha sostenida. No les va a permitir realizar tareas, ¿no? De alguna manera que impliquen un esfuerzo de mantener la atención, ¿no? El DSM lo maneja en tres diferentes variantes, si lo podemos llamar de esa manera. La primera es con predominancia en la parte que yo les comentaba acerca de la hiperactividad y la impulsividad. Dentro de esta parte vamos a entender la hiperactividad como una dificultad para permanecer sentado, por ejemplo, y en silencio en situaciones donde se requiere, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, niños principalmente, ¿no? Que no pueden estar sentados en clase o en la iglesia, ¿no? Donde requiere de algún modo esa quietud, se les imposibilita o se les dificulta, ¿no? También tenemos dentro de esta parte de hiperactividad una cuestión motora que no es estable, ¿no? Veremos una situación de nerviosismo o de inquietud, ¿no? Que refiere más a procesos internos, ¿no? Entendamos también esta segunda parte, en esta predominancia del trastorno, la impulsividad, como estas acciones precipitadas que pueden provocar un resultado negativo, ¿no? Nuevamente, si nosotros hablamos de acciones precipitadas, por ejemplo, hablemos un poco de cruzar la calle sin mirar a los lados, ¿no? Esta es una situación que puede llevar a un resultado negativo, una consecuencia negativa, derivado justamente desde esta parte de la impulsividad, ¿no? En esta segunda variante que establece el DSM del TDAH, hablaremos de una predominancia en la otra parte, que es una predominancia en la falta de atención. Esta se va a caracterizar por la dificultad de realizar tareas nuevamente que requieren atención sostenida o, como decía arriba, vigilancia, reacción rápida, búsqueda visual o escucha sostenida. Hablemos, por ejemplo, de la dificultad de mantener una lectura o el curso de una lectura, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la dificultad en establecer actividades, por ejemplo, escolares, o en mantener el hilo de una conversación o de una escucha activa durante una clase, ¿no? Ahí veríamos una predominancia en una falta de atención. Y la tercera variante de la que habla el DSM con respecto al TDAH es una parte combinada, es decir, donde hay tanto síntomas desde la parte de la hiperactividad o impulsividad y también signos y síntomas desde la parte de la falta de atención, ¿sale? Esta es la definición general que establece el DSM de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.
Y también podemos ver dentro de esta parte una definición complementaria, ¿no? Un poquito más general, ya basada en otros autores, que en este caso la podemos establecer de la siguiente manera. El TDAH como un trastorno neuropsíquico que incluye dificultades, como decíamos, en la atención, en la concentración, en el control de impulsos, nuevamente por esta parte impulsiva o de acciones o reacciones inmediatas, y de la actividad motora por esta parte del nerviosismo y de la inquietud. ¿Sale? Vamos a tener esta caracterización por una serie de dificultades que interfieren con conductas orientadas a la resolución de alguna tarea. Como decíamos, impulsividad, agitación nerviosa y dificultades para mantener la atención. Hoy en día hablaríamos un poquito acerca de que este trastorno se tipifica mucho, sobre todo en la parte de las infancias, en los niños, ¿sale? Pero también aquí el tema que necesitamos ondear es la parte de que una no intervención o un no diagnóstico o un no tratamiento en la infancia del TDAH, vaya, si no existe una intervención temprana, hay una gran posibilidad de que los síntomas del TDAH lleguen incluso hasta la parte de la edad adulta. ¿Sale? Bien, en esta definición muy general del TDAH que estamos en claro entonces que tiene estas dificultades para mantener la atención, para sostener esta parte estable en tareas, ¿no? El control de impulsos, ¿no? Está caracterizado por gente que es muy impulsiva y también en esta inquietud, en este nerviosismo que también se manifiesta a través de una actividad motora inusual. Vamos a pasar ahora a un tema un poco distinto con respecto a la parte ahora, como les decía, de la causa, ¿no? La verdad es que la literatura nos dice que la causa específica del TDAH aún está en debate. Todavía no se sabe con certeza cuál es la causa del TDAH, ¿sale? Sin embargo, la literatura pues ha podido establecer algunas pautas importantes en cuanto a la génesis o los factores que influyen en el desarrollo del trastorno. Tenemos, por ejemplo, factores genéticos. ¿Por qué? Porque hay estudios con gemelos o la literatura de estudios con gemelos nos indican que existe una heredabilidad del trastorno de un 75% a un 80% de los casos. Esto quiere decir que padres que padecen TDAH tienen una alta probabilidad de que también sus hijos padezcan este trastorno, porque la carga genética, al parecer, y lo que nos dice la literatura, es que es muy alta, ¿sale? Como decíamos, ya el TDAH se tipifica como un trastorno del neurodesarrollo, es decir, de una alteración en el desarrollo cerebral. Históricamente hablando, el TDAH empezó como una tipificación de una actividad nerviosa inusual o anormal, pasó a ser una situación en la que se establecía por un daño cerebral y ahora está tipificada como una parte del neurodesarrollo, ¿sale? ¿Qué vemos en la parte de los factores neurológicos? Un desequilibrio en los neurotransmisores, principalmente la parte de la noradrenalina y la dopamina, que están asociados con el autocontrol y la inhibición o la evitación de comportamientos inadecuados, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que la noradrenalina y la dopamina nos van a ayudar también a encontrar placer en ciertas actividades o a encontrar interés en ciertas actividades, y justamente es la falta de dopamina la que puede causar la falta de concentración. ¿Por qué? Porque entonces se va a buscar, ¿no?, ciertos estímulos que influyan justamente en esta parte de segregar dopamina, ¿no? Más adelante veremos un poquito cómo se expresa eso en los adultos, ¿no? En los niños veríamos una situación en la cual esta constante o este constante cambio o falta de discriminación de estímulos es también en esta búsqueda de la gratificación, ¿no?, de la dopamina, ¿sale? Y en un punto también bastante interesante, veríamos que como factores ambientales, bueno, si bien tenemos una alta carga de factores biológicos, ¿no?, en este caso genéticos y neurológicos, también se han tipificado factores ambientales en el desarrollo del TDAH. En este caso, por ejemplo, se tipifican mucho factores pre y perinatales, es decir, antes y después del nacimiento, ¿no? Como son con consumo de sustancias durante el embarazo, como alcohol o sustancias ilegales, ¿no? Bajo peso al nacer, estrés perinatal, por ejemplo, en casos de preeclampsia, ¿no? O en enfermedades antes, durante y después del nacimiento.
Y también algo que también está bien interesante con respecto a los factores ambientales es que también se tipifica la exposición a tóxicos ambientales. En este caso, metales pesados, ¿no? Por ejemplo, plomo, hierro o mercurio también están asociados en un desarrollo del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque parece ser que estos factores ambientales alterarían el curso del neurodesarrollo o del desarrollo justamente de ciertas áreas cerebrales, ¿no? Implicadas en la segregación de estos neurotransmisores. Bien, vamos ahora a establecer la segunda parte de esta plática o la segunda pauta con respecto a este tema, que hablaríamos un poco acerca de los procesos cognitivos, ¿no? Vamos a definir un poco esta parte cognitiva, ¿no? Vamos un poquito a la etimología de la palabra cognición. Es un vocablo en latín, ¿no? Que viene de cognitio, que quiere decir conocer o adquirir conocimiento, ¿no? Estableceríamos entonces que lo cognitivo o los procesos cognitivos son esos procesos por los cuales adquirimos el conocimiento, ¿sale? La parte cognitiva, ¿no? Tendría que ver justamente en la forma en la que nosotros procesamos la información que viene de nuestro entorno. Entenderíamos entonces a los procesos cognitivos como esa forma en la que adquirimos, almacenamos, recuperamos y usamos esta información que nosotros recabamos del mundo que vivimos en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros reaccionamos a los estímulos del ambiente y con base en esa parte que nosotros recogemos del entorno, procesamos esta información de una manera en la cual podemos usar esa información más adelante, ¿sale? Hablaríamos también de que el desarrollo correcto o un buen desarrollo de los procesos cognitivos está en concordancia con el desarrollo de las funciones cerebrales. ¿A través de qué? A través de conexiones neuronales, ¿sale? La cuestión de los procesos cognitivos es que dependen de esta situación del desarrollo cerebral, ¿sale? Ahora, vamos a dividir esta parte de los procesos cognitivos en dos. Muchos autores difieren un poco en esta clasificación de los procesos cognitivos, pero en general, si nosotros nos fuéramos a las generalidades de la división entre estos procesos cognitivos, veríamos que los podemos clasificar en dos: los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores. Los autores que defienden esta clasificación hablan de que los procesos cognitivos superiores o complejos dependen en gran medida de un buen desarrollo de procesos cognitivos básicos, ¿sale? Los procesos cognitivos básicos los vamos a conocer como la sensación, la percepción, la atención y la memoria. Gracias a estos cuatro procesos tenemos procesos más complejos o más complicados que implican, por ejemplo, más áreas del cerebro, implican más esfuerzo al momento de desempeñarlos, ¿no? En este caso podemos hablar de procesos cognitivos complejos como el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia, ¿sale? Veríamos, por ejemplo, que la característica de estos procesos cognitivos básicos es que percibimos la información del entorno y almacenamos esa información gracias a estos mismos procesos, ¿sale? En este caso vamos a hablar justamente de los procesos cognitivos básicos, porque los procesos cognitivos superiores requieren de una profundización en cuanto a los tópicos, ¿no? Hablemos un poco más de cómo esta situación, de cómo percibimos la información del entorno puede llegar a diferir en cuanto a la parte del trastorno déficit de atención e hiperactividad. Pero primero también vamos a definir cada uno de estos procesos, ¿sale? Empecemos con la parte de los procesos cognitivos básicos. Como vemos, primero tenemos la cuestión de la sensación, ¿sale? ¿Qué es la sensación? La recepción de información a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el olfato, el gusto, el oído, ¿no? Estos que vamos a llamar los órganos sensoriales nos permiten recibir los estímulos para procesar esta información en el cerebro, ¿sale? La manera en la que nosotros interpretamos esta información que nos llega a través de la sensación es lo que vamos a conocer como la percepción, ¿sale? La manera en la que nosotros interpretamos la información más compleja de forma significativa y a la cual podemos llegar a hacer una conclusión, ¿no? De esos estímulos que nosotros estamos recibiendo. Por ejemplo, si tú acercas tu mano, ¿no?, a una estufa caliente o a una estufa que tiene fuego encendido, ¿no?, la sensación que tú vas a tener es de calor, es de dolor, ¿no?, y también incluye esta parte, la reacción que tú vas a tener, que sería en este caso pues quitar la mano, ¿no?
La percepción en este caso sería una cuestión de información compleja, de procesamiento de información, que pueden ser pautas como me estoy quemando o necesito alejar mi mano del fuego porque si no me voy a quemar, ¿no? Y aquí tenemos una concordancia, una relación bilateral entre sensación y percepción, ¿sale? Dentro del tercer proceso cognitivo básico encontramos la parte de la atención, que se define como fijar el interés en una sola dirección o en determinados estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que la atención correspondería a esta situación en la cual nosotros podemos discriminar estímulos y fijarnos en solamente uno, dos, varios, de forma en la que nosotros podamos discriminar todos los demás, ¿sale? Veríamos una clasificación, ¿no? Hay más clasificaciones en cuanto a la parte de la atención, clasificaciones un poco más complejas. El día de hoy pues voy a utilizar dos tipos de atención, la que es voluntaria y la que es involuntaria. Cuando nosotros hablamos de atención voluntaria, estamos hablando de cómo nosotros, por voluntad propia, valga la redundancia, discriminamos estímulos o nosotros comenzamos a fijar nuestra atención voluntariamente en algo, ¿sale? Tenemos dentro de esta otra clasificación a la atención involuntaria, que sería más bien cuando nosotros involuntariamente fijamos nuestra atención en un estímulo. Por ejemplo, yo puedo estar así muy tranquilo platicando con ustedes y de repente alguien azota la puerta, yo voy a voltear, ¿no? Esa sería una situación de atención involuntaria, porque entonces el estímulo está captando mi atención sin que yo voluntariamente lo esté atendiendo, ¿no? Otro ejemplo de atención involuntaria sería, por ejemplo, cuando me empieza a rugir la panza, ¿no? De hambre. Entonces yo empiezo a sentirlo, ¿no? De forma interna, ¿no? Y entonces inevitablemente voy a comenzar a ponerle atención a ese estímulo, ¿no? Tenemos dentro de esta situación una última definición de un proceso cognitivo básico que sería la memoria. La memoria sería esta habilidad que tenemos los seres vivos de guardar información que nos va a ser de utilidad para el desarrollo de la vida. La memoria tiene una función de supervivencia y de desarrollo. Y dentro de esta parte también hay muchas clasificaciones de memoria bastante específicas, pero hoy solamente nos vamos a ir a la clasificación básica. Tenemos en primera instancia la memoria sensorial, que tiene que ver justamente con la parte de la sensación, ¿no? Que sería como esta parte de atender estímulos y recordar qué significan estos estímulos, ¿no? Y que en este momento la memoria sensorial puede también establecer esta pauta de interpretarlos, ¿no? Es una memoria que dura a lo mucho 10 segundos y que tiene también esta función de supervivencia, ¿no? Un poco también de reaccionar a ciertos estímulos que yo estoy percibiendo. Tenemos en una segunda instancia la memoria operativa, que también en otros tiempos se conocía como memoria de trabajo. Y esta memoria de trabajo lo que nos ayudaba era justamente a tener ciertas pautas, a evocar ciertas pautas para resolver una tarea en el momento, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito marcar un número de teléfono, ¿no? Y a lo mejor estoy marcando el número mientras lo estoy recordando, eso es una memoria de trabajo, ¿sale? Sin embargo, tenemos el último tipo de memoria, que es lo que nosotros coloquialmente conocemos como memoria, que es la memoria a largo plazo, ¿no? La memoria a largo plazo es, digamos, son los recuerdos permanentes que podemos evocar a voluntad, ¿no? Recordar tu nombre, recordar tu dirección, recordar cómo se prende una computadora, recordar cómo llegar a tu casa. Esas son las pautas que se establecen en la parte de la evocación de la información, ¿sale? Bueno, vamos a establecer entonces, a partir de la definición de estos procesos cognitivos básicos, ¿no? Y también un poco las generalidades que veíamos con respecto al trastorno de déficit de atención, una pauta que vamos a establecer como cómo se ve ahora sí el TDAH o el trastorno por déficit de atención en adultos, ¿sale? Ya decíamos que si bien históricamente el trastorno por déficit de atención se tipificaba en niños, ¿no? Y que la gran mayoría de los estudios está tipificado en niños, ya decíamos también que un TDAH no tratado, un TDAH no intervenido, ¿no? Pues no iba a poder disminuir en cuanto a la parte de signos y síntomas y que incluso iban a poder llegar hasta la edad adulta, ¿sale? ¿Cómo podemos darnos cuenta un poco de cómo se ve o cómo se pueden establecer estos signos y síntomas en la edad adulta? Pues vamos a ver, en primera instancia, va una baja tolerancia a la frustración, ¿no?
Tenemos una pauta que tiene que ver con actitudes obstinadas, ¿no? Es decir, gente como muy perfeccionista en cierto modo, ¿no? Lo que coloquialmente conocemos con hiperfoco, con un tema muy específico, y también está marcado por una situación de cambios emocionales bruscos. ¿A partir de qué? A partir de esta situación en la que las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, decíamos, tienden a tener esta parte muy impulsiva. ¿Sale? Y en esta situación, cualquier cosa, por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante también, cualquier cosa que podría ser un estímulo que en una persona neurotípica, si lo podemos decir así, no causaría una alteración emocional, en una persona con TDAH podría generar un cambio bastante, una transformación bastante marcada en la parte emocional, ¿no? Estas situaciones también van a llevar a un impacto directo en el autoestima. ¿Por qué? Porque entonces veríamos que las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, al no tener, digamos, de algún modo las mismas herramientas para poder mantener la atención sostenida en tareas específicas, pues se les va a catalogar como personas que son muy soñadoras, que son personas muy irreales, que son personas muy flojas, ¿no? Que son personas muy irresponsables o muy negligentes. Y este tipo de comentarios o este tipo de etiquetas, este tipo de clasificaciones van a impactar directamente en la autopercepción de la persona que padece el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estas creencias o digamos, la parte en la que comienzan a tener o a adoptar estos comentarios va a impactar completamente en la parte de la autoestima y se puede generar síntomas que también pues van a corresponder a la parte incluso depresiva, ¿sale? Vamos a tener en una segunda instancia un aplazamiento excesivo de las tareas que requieren un esfuerzo, ¿sale? En primera instancia tenemos que son personas, por ejemplo, que se les dificulta mucho terminar proyectos, no empezarlos, pero sí terminarlos, ¿no? Empiezan muchos proyectos, pero se les dificulta terminarlos, ¿no? Y también tienden a esta parte que coloquialmente conocemos como procrastinación. Evitan tareas que requieren un esfuerzo mayor y prefieren enfocar valga la redundancia, la atención en tareas que no requieren un mayor esfuerzo, ¿no? Por eso es que tienden mucho a procrastinar, ¿no? Eh, Vamos a ver que dentro de esta parte también vamos a tener, a causa de esta situación, problemas de adaptación en diversos entornos, ¿no? En caso de ser, por ejemplo, estudiantes universitarios, ¿no? Ya de adultos, podemos tener problemas en cuanto a la disciplina y constancia en ámbitos escolares, ¿sale? Que les cueste mucho trabajo mantener la atención en clase, que les cueste mucho trabajo recordar cuando tienen que entregar algo. Y por ende también veríamos ya en el entorno laboral un problema de adaptación laboral, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante, ya metiéndonos en temas específicos de los procesos cognitivos básicos, que dentro de esta parte se pueden cometer muchos descuidos, se pueden cometer, no lo vamos a decir como negligencias, pero sí vamos a ver errores, ¿no? De repente que les pueden causar consecuencias negativas en el trabajo, ¿no? Vamos a tener que también pues son vulnerables a problemas en las relaciones personales por esta parte impulsiva, por esta parte quizás de no recordar como ciertas cosas y también algo que pasa con el TDAH en los adultos es que se tiene muy marcada esta vulnerabilidad a conflictos con adicciones. A conflictos con adicciones, ¿en qué sentido? Recordemos que esta pauta del TDAH, de la impulsividad, de la búsqueda de la gratificación, ¿no? Pues va a generar también una vulnerabilidad al consumo de sustancias. En encontrar en la sustancia, digamos, una situación en la que encuentre ese placer que en tareas con mayor esfuerzo no encuentran, ¿no? Es muy alta la prevalencia de personas consumo de adicciones que también tienen esta parte de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sale? Vamos a establecer también a partir de aquí que no tenemos que o no podemos establecer un diagnóstico nada más a partir de estas pautas porque son pautas muy generales. Vamos a hablar que el trastorno de atención, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, perdón, es muy heterogéneo.
es decir, no es igual para todos. Entonces, estas pautas por sí mismas pues no establecerían que una persona pueda tener TDAH, ¿no? Sin embargo, sería recomendable que si en alguna de estas áreas se encuentra un punto de partida para poder tener el interés de realizar una evaluación, sería lo más conveniente, ¿sale? Autodiagnosticarse, eso no es conveniente, tendríamos que establecer una evaluación profesional, ¿vale? Bien, vamos a ir cerrando un poco este tema también con el cómo se ve el TDAH en adultos ahora implicado en las especificaciones de los procesos cognitivos básicos. En cuanto a la parte de la sensación y la percepción, vamos a encontrar lo que se llama la sobrecarga sensorial. ¿Qué es la sobrecarga sensorial? Una imposibilidad de discriminar los estímulos también va a llevar a un agobio, a un hartazgo, a una situación en la que el adulto con TDAH pues se va a ver sobreestimulado, ¿no? Esto quiere decir que percibe muchos estímulos al mismo tiempo y eso puede generar una situación de estrés y el estrés es la antesala de la ansiedad. Incluso puede llegar a una situación de ataques de pánico en los casos más graves, ¿no? Hay estudios, principalmente los autores americanos, hablan un poco de cómo esta situación de la sobreestimulación o la sobrecarga sensorial es una especie de signo compartido también con el trastorno del espectro autista. Sin embargo, en la parte del TDAH o del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues se ve marcada también por otras pautas, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en cuanto a la parte de la atención, podemos ver, como les decía hace un momento, incurrir en errores por descuido y abandonar tareas o labores que requieren justamente una situación de atención sostenida, ¿no? La dificultad para mantener atención en tareas largas, como decíamos, por ejemplo, la parte de lecturas largas, ¿no? O de actividades que requieren un esfuerzo de mantener nuevamente, ¿no? Una escucha activa, por ejemplo, ver una película, ¿no? Y hay una inquietud interna que no te permite ver la película, no te permite terminar de verla, ¿no? Te paras, te pones a caminar, ¿no? Te vas a hacer otra cosa, se te olvida la película, ¿no? Y esto también tiene que ver con el último punto, distracciones con estímulos irrelevantes. En los niños se ve mucho más marcado la parte de la distracción, literalmente dejan de prestar atención y enfocan su atención en otros estímulos que en ese momento pueden estar presentándose, como veíamos un poco con la parte de la atención involuntaria, y en la parte ya entrados en la cuestión de los adultos, también incluye pensamientos emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Pensamientos que quizás no tengan nada que ver con el tema, pero a los cuales empiezas a prestar atención a esos pensamientos y el foco de por ejemplo, el foco de la conversación o el foco de la lectura se empieza a perder, ¿no? Vas perdiendo esa atención que le estás dando al estímulo externo y le empiezas a poner atención al estímulo interno, ¿no? Regresas y dices, ¿qué acaba de pasar, no? Esto también corresponde a una parte de distracción con estímulos irrelevantes, ¿no? Vamos a ver que en el caso de la memoria, por ejemplo, no hay una literatura que nos diga que la persona con TDAH no pueda evocar, ¿no? O traer al presente situaciones almacenadas en la memoria a largo plazo. Pero sí vamos a ver que en cuanto, por ejemplo, a la memoria de trabajo, ¿no? Podemos ver un olvido frecuente de objetos objetos necesarios para desempeñar actividades. Por ejemplo, salen sin las llaves, ¿no? De manera muy frecuente, ¿no? Olvidan citas o compromisos, ¿no? Y como decía, ¿no? Se pueden evocar recuerdos, pero existen dificultades más bien en la adquisición de los contenidos, ¿no? También son personas que pueden llegar a perder muy frecuentemente objetos del uso diario, ¿no? El celular, la cartera, etcétera, 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 ¿no? Recuerden que aquí también estaríamos hablando un poco de pautas que tienen que ver con frecuencia, ¿no? A todos nos puede llegar a suceder, sin embargo, si sucede muy frecuentemente, probablemente tendríamos que revisar un poquito más esta situación. Pero vamos a finalizar también esta parte con lo que yo les decía hace un momento. Lo más pertinente siempre es establecer un diagnóstico a partir de una evaluación profesional, únicamente una evaluación profesional. Si en algún momento tal vez un médico general, sí,
y lo ideal pues sería dentro del ámbito de la psicología clínica, la neuropsicología o la psiquiatría, que serían las disciplinas que tratan de forma integral el trastorno por déficit de atención. Pero recuerden que solo a partir de una evaluación integral se pueden establecer tratamientos efectivos para cada caso. No es viable, no es recomendable autodiagnosticarse, automedicarse. Si hay alguna duda, ¿no? En cuanto a la parte de si lo tengo, si no lo tengo, me identifiqué con algunas cosas, ¿qué puedo hacer? Una evaluación integral que te permita establecer un diagnóstico completamente certero. ¿Sale? Pues bien, vamos a establecer aquí también algunas referencias utilizadas para poder explicar nuevamente de forma general este tema. Recordemos que pues hay dentro de la parte del público tópicos que sería muy difícil establecer con lenguaje técnico, entonces pues vamos lo vimos de forma general, ¿sale? Y pues bien, nada más que les agradezco muchísimo su atención, su paciencia, y también para aclaraciones y también si quieren consultar el material utilizado en esta presentación pueden escribirme al correo y pues nada más, ¿no? Entonces pues no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o algún comentario, estaré gustoso de leerlos y bueno, le voy a ceder la palabra a la psicóloga Nayeli para que nos pueda establecer esa situación. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, psicólogo Rodrigo, por haber aperturado nuestro primer ciclo de conferencias con este tema tan interesante y que es tan importante porque al final de cuentas es un acercamiento a poder hablar más sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos, una condición psicológica que no siempre se diagnostica a tiempo y que esta información pueda ser importante para aquellas personas que a lo mejor pudieran estar sospechando que puedan tener la sintomatología, tengan acceso a esta información y que puedan también pues acudir a los tratamientos pertinentes en caso de ser necesario, claro está. Vamos a revisar los comentarios que tenemos de esta ponencia. Y tenemos muchas felicitaciones para ti, psicólogo Rodri, por este tema. Y también tenemos una pregunta. J. Carlos Celey nos pregunta, dice, ¿en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad hay alguna comorbilidad frecuente? Hablando de que es fácil caer en adicciones o generar ansiedad, ¿podría compartir o estar presente en la depresión? Ok, sí, como decíamos hace un momento, principalmente estas pautas en las cuales las personas que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad no cuentan con las herramientas por sí solos para sostener la atención o para mantener una escucha activa, pues se van a también a ver en una cuestión en la que de algún modo, si lo decimos muy coloquialmente, pues no avancen de la misma manera que los demás, ¿no? O no avancen de la manera en la que lo haría una persona que podemos decir neurotípica, ¿no? Esto pues va a generar también, como decíamos hace un momento, impactos en la pauta del autoconcepto, impactos en la parte de la autoestima, y esto sí puede generar una comorbilidad con sintomatología depresiva, se pueden generar creencias negativas acerca justamente, o como decía el psicólogo Aaron Beck, ¿no? Dentro de esta parte de la triada cognitiva, con respecto a sí mismo, con respecto al mundo, ¿no? Tal vez el mundo espera demasiado de mí, yo no puedo dárselo, tal vez yo soy un tonto, yo no avanzo, yo no puedo, etcétera, 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 y también con respecto al futuro, ¿no? Entonces, tiene mucho de esa pauta y se puede llegar incluso pues a confundir, ¿no? En esta situación también de la ansiedad, como decíamos, se puede ver también marcada en lo que hablábamos con respecto a las alteraciones en la sensación y la percepción, hablando un poco de la parte de la sobreestimulación, puede llegar a tener esta parte de la ansiedad, pueden llegar a generarse una sobreestimulación, puede llevar a un ataque de pánico, ¿no? Como decíamos. Y en un caso de ansiedad generalizada, pues también veríamos esta comorbilidad con respecto a las expectativas, ¿no? A la parte también del perfeccionismo un poquito con respecto a ciertos comentarios, ¿no? Y en ese sentido, pues veríamos sí una comorbilidad con ansiedad y depresión. Y en el caso de las adicciones, veríamos nuevamente la búsqueda de la gratificación, ¿no? A partir de
justamente el querer encontrar, ¿no? Algo que me genere placer, algo que me genere de algún modo como que esta parte desde la impulsividad, ¿no? Se puede hacerse vulnerable al consumo de sustancias y esto así tendría una cuestión en la que empieza la parte de la comorbilidad. Por eso es importante un diagnóstico integral, por eso es importante establecer una cuestión de historia clínica para poder diferenciar o hacer este diagnóstico diferencial. Sí se pueden tratar los síntomas que se generan con respecto a la parte depresiva o ansiógena, pero también hay algunas pautas que justamente tienen que ver con la cuestión de la hiperactividad o de la falta de atención en sí. Muchísimas gracias por responder a la pregunta, psicólogo Rodrigo. Tenemos otras dos preguntas más. David García nos pregunta, ¿cómo se trabaja desde ay, perdón, se me acaba de ir, perdón. ¿Cómo se trabaja desde lo cognitivo-conductual los procesos de atención e hiperactividad? Ok. En cuanto a la parte cognitivo-conductual, se pueden trabajar en primera instancia desde la pauta cognitiva las posibles creencias o expectativas erróneas o las distorsiones cognitivas generadas justamente del curso del desarrollo en cuanto a la parte, como decíamos, ¿no? El que esta persona no se pueda desenvolver, ¿no? Como una persona neurotípica, pues va a generar creencias, va a generar reglas, va a generar distorsiones cognitivas que probablemente las van a acompañar a lo largo de su vida, ¿no? Desde ahí se puede trabajar la parte cognitiva y desde la parte conductual se pueden establecer algunas estrategias que permitan generar pautas que eviten, digamos, las consecuencias negativas que lleva, por ejemplo, la cuestión de la impulsividad o de la falta de atención sostenida, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de llevar una constancia en la parte de una agenda, ¿no? Por ejemplo, una constancia de actividades, el establecimiento de rutinas, ¿no? Incluso desde una pauta también de organización de actividades o organización de prioridades, ¿sale? Se puede trabajar ahí. Esa sería como la parte que se puede trabajar desde el enfoque cognitivo-conductual. Muchísimas gracias. Kenia Ríos nos pregunta, una vez diagnosticado, ¿es necesario llevar un tratamiento del tipo psiquiátrico o existe alguna otra alternativa? Lo ideal sería llevar un acompañamiento psiquiátrico considerando que la literatura menciona que es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, si solamente se habla de una cuestión donde se aborda la parte conductual o incluso la parte cognitiva, pues puede que no haya un avance integral en esta situación. Digo, probablemente se puedan ver ciertos avances, pero lo ideal sería también desde la parte biológica, desde la parte neurológica, tener una intervención, considerando lo que dice la literatura con respecto a que es un trastorno del neurodesarrollo. Hay un debate ahí medio complicado con respecto a las diferentes posturas de la psicología con respecto al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay incluso algunas teorías conductistas, ¿no?, que dirían que no tiene nada que ver el cerebro, que solamente son pautas conductuales, pero en general la mayoría de la literatura nos dice que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Y que tiene una parte neurológica y pues en ese caso lo mejor es atender también la parte biológica, ¿sale? Que sea un tratamiento integral. De acuerdo, y tenemos una última pregunta. David García pregunta, desde lo familiar o comunitario, ¿cómo puedo acompañar a mi familia o amigo con estos rasgos o trastornos? Ok, desde la parte comunitaria o familiar, lo que a mí me viene a la mente en estos momentos sería una cuestión también de el entrenamiento en habilidades de tolerancia, ¿no? Un poco el entender que muchas veces estas personas con TDAH, si bien son conscientes de sus actos, pues tampoco tienen esta pauta también como de mantener una conciencia plena en cuanto a, por ejemplo, la cuestión de la impulsividad, en cuanto a la cuestión de la falta de atención. Yo considero que el apoyo familiar estaría dirigido a una cuestión de paciencia y también constancia en el acompañamiento. ¿A qué me refiero con esto? Si es una cuestión familiar, mantener también una rutina o acomodar una rutina también para mi familiar, o la parte también de llevar, ¿no?, esta constancia, por ejemplo, en las citas médicas, en las citas de acompañamiento psicológico. Sería como una generación de una red de apoyo
para la persona que padece este trastorno. Me parece que sería una situación ideal de acompañamiento en este caso. De acuerdo, con eso vamos a estar finalizando la ronda de preguntas. Parece ser que ya no tenemos otra pregunta más. Y bueno, pues con esto vamos a dar por cerrado la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias, psicólogo Rodrigo, por haber aperturado este ciclo de conferencias dedicado al trastorno por déficit de atención e hiperactividad y también al cerebro. Y a todos nuestros espectadores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos de que el tema haya sido enriquecedor para todos ustedes. Por favor, ayúdenos a compartir este video para que esta información pueda llegar a muchas otras personas que a lo mejor lo puedan estar necesitando y todavía no se han dado cuenta. Y nuevamente los invitamos a que puedan estar asistiendo con nosotros a las próximas dos ponencias que también vamos a estar presentando el día miércoles y el día viernes, igual a las 5:30 de la tarde. Vamos a estar hablando sobre el cuidado del cerebro y también vamos a estar hablando sobre cómo también el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se puede ver en el crecimiento del niño al adulto y cómo también esto puede incluso impactar en el contexto. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores. Les reiteramos la invitación. Síganos también en nuestras redes sociales y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, cuídense mucho, que tengan un bonito día. Hasta luego. Bye. Gracias, los esperamos.